Buenas tardes, vamos con el siguiente tema que es el de los transportes. Vamos a exponer a lo largo del tema, a grandes rasgos, las características del transporte en España y su papel en el territorio nacional. Y vamos a comenzar a modo de introducción exponiendo los elementos de dicho sistema. Serían tres. Las infraestructuras en primer lugar, es decir, carreteras, aeropuertos, etc. En segundo lugar, los propios medios de transporte por tierra, mar y aire. Y por último, los bienes transportados, es decir, las mercancías. A continuación, vamos a ver las características del sistema de transportes, que serían tres, básicamente. Un medio físico desfavorable, la configuración radial de las redes de transporte y, por último, los desequilibrios territoriales que se han creado. Vamos a explicar en la primera de ellas un medio físico desfavorable que, bueno, todos conocéis cómo es el relieve de la península ibérica, un relieve accidentado que dificultaría el trazado de carreteras o líneas férreas, lo cual se vería agravado con algunas contingencias climáticas, algunos aspectos climáticos que perjudicarían, del tipo lluvias torrenciales o nieblas, etc. En segundo lugar, el carácter radial, que partiendo de un centro que es Madrid llegaría hasta las fronteras y puertos principales. Y por último, el desequilibrio territorial en favor de las áreas con mayor dinamismo económico. Para entendernos, mayor desarrollo económico conlleva mejores comunicaciones y eso es una especie de círculo vicioso que es difícil de romper. A continuación, tras esta explicación general de características, vamos a ver los diferentes medios de transporte, sistemas de transporte, perdón. Y empezamos con el transporte por carretera. Os pongo un mapa de que es la red de carreteras en España y la primera característica es que el transporte por carretera resulta clave, por ejemplo, en la articulación del territorio nacional. A continuación os expongo algunas de las características de este transporte por carretera. En primer lugar, al igual que el resto, presenta un modelo radial con centro en Madrid y ejes hacia las principales ciudades de la periferia, donde se concentra la mayoría de la población y las actividades económicas más rentables. En segundo lugar, decir que el transporte por carretera recoge el mayor tráfico de viajeros y mercancías al permitir el transporte de puerta a puerta. A continuación, comentar que las competencias sobre el sistema de carreteras están repartidas. El Estado, las comunidades autónomas e incluso diputaciones provinciales, etc., poseen competencias sobre las mismas. Tampoco olvidemos que el mayor tráfico lo vemos en los corredores del Mediterráneo y del Ebro. Los corredores del Mediterráneo y del Ebro ya los conocéis por otros temas, el corredor del Mediterráneo y el Ebro. Bien. ¿Cuál sería el gran objetivo del transporte por carretera de cara al futuro? Pues principalmente una mayor integración con Europa. A continuación vamos a ver el transporte ferroviario y el transporte ferroviario, como veis en el mapa que hemos elegido, aquí os pongo tanto el tendido de alta velocidad como las líneas convencionales y la vía estrecha, que bueno, seguramente no lo conoceréis mucho, pero ahora a continuación lo explicamos. Mirad, respecto al transporte ferroviario, podemos decir que en el pasado fue el principal medio de transporte, pero hoy día tiene una posición más secundaria, por ejemplo, con la carretera. Sus características serían las siguientes. En primer lugar, podemos decir que consta de tres grandes redes. Renfe, que sería el 90% del tráfico nacional, FEVE, que se circunscribe a la cornisa cantábrica, sería, mirad, esa zona, más o menos, y AVE, que es la alta velocidad, que sí es más conocida. FEVE son aproximadamente unos 2.000 kilómetros, pero ya os digo, de muy poco uso en la actualidad. Las actividades más rentables asociadas al transporte ferroviario serían el transporte de cercanías, la misma alta velocidad que hemos comentado antes y el tráfico de mercancías. E igualmente, el transporte ferroviario conlleva una serie de desequilibrios territoriales, entre las zonas más ricas, con buenas infraestructuras, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza,
Valencia, Sevilla, etc. Y zonas más pobres, con escasas y deficientes infraestructuras. Hablamos de la comunidad de Castilla-León, Extremadura y la parte de Andalucía occidental. Fijaros en el mapa, por ejemplo, cómo está esta zona en cuanto a red ferroviaria. Bien, a continuación, también como dato curioso, ponemos una imagen donde se ve la alta velocidad y la larga distancia y podemos apreciar las líneas en año 2018, es decir, bastante reciente, líneas de AVE ya establecidas en este año y los proyectos, veis, hacia Extremadura y también la zona de Granada, es decir, la Andalucía oriental, la costa mediterránea de Andalucía. Bien, a continuación vamos a establecer también las características del transporte marítimo. Y las características del transporte marítimo, podríamos decir que pese al gran número de kilómetros de costa que contamos en nuestro país, nuestros puertos no presentan buenas condiciones para un tráfico moderno. Y dentro de esta idea, peor la zona del Mediterráneo que la del Atlántico. Por otro lado, el transporte marítimo presenta un papel básico en el comercio exterior español, porque por aquí entra, por los puertos, entra el 90% de las importaciones y sale casi el 70% de las exportaciones. O sea, haceros una idea de la importancia que tiene. Por otro lado, la titularidad, es decir, las competencias de los grandes puertos recaen en el Estado. Y puertos importantes, a modo de ejemplo, serían Algeciras, Valencia, Bilbao, Barcelona, etc. Antes de dejar el transporte por aguas, por así decirlo, recordar que también existe el transporte fluvial, pero que en el caso de España el único puerto destacable es Sevilla. Pasamos ahora al transporte aéreo y dentro del transporte aéreo aquí os he puesto un mapa donde podemos ver los principales aeropuertos españoles, aeropuertos internacionales, aeropuertos nacionales y centros de control de navegación, que serían ya de carácter menor. Y como características generales del transporte aéreo, en primer lugar, decir que poseemos una importante red, como se observa en el mapa. Todas las ciudades grandes en España poseen un aeropuerto, incluso las medias también. Existe igualmente, como en el resto de redes de transporte, una organización jerárquica que tiene a Madrid en primer lugar, seguido de Barcelona, y los principales aeropuertos están en los núcleos económicos, urbanos y turísticos más desarrollados. Como ejemplos de importantes zonas sería, en primer lugar, el aeropuerto de Madrid-Barajas, ya conocido como Adolfo Suárez; en Barcelona, el aeropuerto del Prat; el aeropuerto Pablo Picasso de Málaga; Sondica en Bilbao; o los aeropuertos de las islas, de ambos archipiélagos. Decir que en cuanto al transporte aéreo, el tráfico de pasajeros es muy importante, no tanto así el de mercancías, al resultar algo excesivamente caro. Bien, ahí tenéis también otra imagen para tratar de explicar un poco más cómo funciona este transporte aéreo en España, red de aeropuertos del Estado y tráfico de pasajeros. Ahí veis por número de pasajeros, millones de pasajeros. Voy a intentar ampliar un poco la imagen para que la veáis algo mejor. Ahí veis cómo destacan, como podéis imaginar, Madrid y Barcelona, y luego aeropuertos de cierta importancia. Vemos ahí, por ejemplo, el de Málaga o los aeropuertos de las islas, pensar en el turismo, etc. Bien, para ir terminando con este tema, el último epígrafe se llama de esta manera: Nuevos sistemas de transporte y comunicaciones en España. Y así, a grandes rasgos, podríamos decir que establecemos dos tipos de transporte aparte de los ya mencionados. El primero sería los llamados transportes por tubería. Nos referimos a oleoductos o gaseoductos, y podéis suponer que es tanto para el transporte de petróleo como de gas natural. Y en segundo lugar, las telecomunicaciones, es decir, telégrafo, teléfono, internet, cuya característica es la naturaleza inmaterial del bien transportado. Es decir, el bien que se transporta es información en tiempo real.
y son los llamados o conocidos como medios de transporte invisibles. Bien, respecto a los problemas medioambientales, en el tema yo creo que viene muy claro y muy sencillo. No obstante, si tuvierais alguna dificultad, me lo comentáis. Si fuera necesario, grabo un vídeo específico sobre eso. Bien, pues nada, me despido de vosotros esperando vuestras dudas y nada, hasta pronto.